Hola, muy buenas. Siempre es un placer saludarle y darle la bienvenida a estos espacios tan bonitos que se convirtieron virtuales, ¿verdad? Después de la pandemia y de todo este cambio de vida que hemos tenido. Pero bueno, siempre de verdad es un gusto tenerlos con nosotros. Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y bueno, hoy tenemos un invitado especialísimo. Es el doctor Eduardo Ruiz, que es especialista en sexología y en medicina interna y bueno, justamente nos va a estar contando un poquito de cómo mantener ese balance, ¿verdad? De esta vida sexual durante el embarazo, que como el doctor ahorita nos va a decir, trae sus cambiecillos y sus retos, ¿verdad? Así que doctor, de verdad le agradecemos muchísimo el ratito que nos está regalando en esta tarde. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y la verdad es que siempre con la esperanza de brindarles algo que me les sirva, que me les funcione para algo. Que al final el objetivo de todo esto, cuando hablamos de las particularidades que tenemos respecto a la sexualidad de las personas, la verdad es que la idea es mejorar calidad de vida, cuidar los vínculos, establecer vínculos que sean placenteros. Ya todos sabemos que las relaciones humanas son un poquitito complicadas. Las personas tenemos defectos, tenemos mates, hay cosas que nos cuesta decir, hay cosas que nos cuesta comunicar, hay cosas que uno trató de comunicar bien y mi pareja entendió otra cosa. Obviamente, pues la idea de todo esto no es convertir nuestra vida sexual en una especie de película porno de 24/7, no, sino, pucha, que sea bonito, que sea placentero, que sea algo que nos una y no que nos separe, no que nos divida, algo que nos produzca bienestar y no algo que nos produzca problemas. ¿Ok? Durante el embarazo, la verdad es que hay una serie de cosas que suceden, algunas, algunos cuidaditos que hay que tener. La verdad es que ya van a ver, ahora que les explique, que en general son poquitos los cuidaditos que hay que tener y algunas cosas que más bien mejoran. Eh, ha llamado mucho la atención entenderlo así. Vamos a ver, hay un par de cositas. Empecemos por aquí. Respecto a la forma de erotizarnos, hay cosas que pasan con el deseo sexual. ¿Ok? Existen dos tipos de deseo sexual, el deseo sexual primario y el deseo sexual secundario. ¿Ok? Eh, el deseo sexual primario se refiere ese estímulo, ese impulso fisiológico, que es algo así como sentir hambre. Aunque no hayamos comido nada, aunque no tengamos comida enfrente, que en algún momento ya el cuerpo nos pide que hace falta comer algo. Ese tipo de deseo espontáneo, digamos, sin que haya habido ningún estímulo, sin que sea respuesta a algo que escuchaste o algo que sentiste, ese deseo es el que llamamos primario. El deseo sexual secundario se refiere al deseo que experimentamos a partir de un estímulo que nos guste, de la presencia de una persona con la que nos sentimos muy bien, o de una caricia que realmente nos agrade. No siempre van juntos. Puede ser que uno tiene mucho deseo, pues intentó acercarse a la persona que nos gusta, pero la respuesta que recibimos tal vez no fue satisfactoria, tal vez porque la otra persona no tenía deseo o porque no nos sentimos muy bien con algo que dijo o algo que hizo. Pues eso es, ya esto no tiene nada que ver con el embarazo. Esto es así funcionamos todo el tiempo. Embarazadas o no embarazadas, eso es algo habitual. Que puede haber momentos en que tal vez sentías mucha disposición, pero algo de cómo intentamos las cosas no favoreció. A veces resulta que hay deseo, pero y sí, la caricia que recibiste o la respuesta de tu pareja te hizo sentir muy bien y el deseo se intensificó, y ahí empieza el fenómeno que nosotros llamamos excitación. eh, a veces no, a veces la persona no tenía el más mínimo deseo. ¿Ok? Eh, es más, que podemos haber pasado varios días sin deseo, pero algo que dijo la persona, algo un roce que recibimos que me gustó, que me hizo sentir bien, o una forma de expresarse, me hizo sentir muy bien y entonces me produjo deseo. ¿Eh? Estos cambian bastante en el embarazo, pero no para mal. La única parte del embarazo donde se pierde el apetito sexual, donde se baja un poco el apetito sexual, es en los primeros 3 meses.
pero no es tanto por los cambios hormonales, o sea, no es que el embarazo por sí mismo produzca menos apetito sexual. Esa idea que por estar embarazada vas a tener menos apetito sexual es incompleta. Normalmente no pasa así. Puede ser que los primeros 3 meses el apetito sexual disminuya, pero cuando disminuye es básicamente por el malestar, por los achaques. Y ahí sí, es una situación entendible para cualquier ser humano, hombre o mujer, cualquiera de nosotros, que haya pasado el día con náuseas, que haya pasado el día vomitando, que se siente indispuesto, que se siente medio sensible, eh, que sobre todo las náuseas, pues no se va a sentir cómodo de intentar tener relaciones en este momento. Entonces, es muy habitual que el apetito sexual disminuya un poquito, no es que se pierde, no es que se quita del todo, pero sí disminuye de acorde con cómo están las molestias durante el primer trimestre del embarazo, pero eso no dura todo el embarazo. En el segundo trimestre normalmente se recupera y hasta en un 40% de las mujeres más bien aumenta. Hay muchas mujeres que tienen más apetito sexual durante el embarazo, sobre todo a partir del segundo trimestre, o sea, a partir de las 12 semanas, más o menos de las 12 y 16 semanas, la mayor parte de las mujeres empiezan a experimentar una mejoría en su apetito sexual, una mejoría en su deseo sexual, uh, una disposición de ánimo muy diferente a la que tenía en los primeros 3 meses, que había molestias de los achaques. Y eh, hay un grupo de mujeres, un porcentaje importante de mujeres que si nunca habían tenido un orgasmo, en este momento de su vida lo experimentan por primera vez. ¿Eh? No es que esa es la solución, no es que es la cura, no es que una mujer que no tenga orgasmos puede decir, ah, ok, bueno, entonces lo que tengo que hacer es quedar embarazada y en el segundo trimestre lo voy a tener. No, no, no. O sea, las anorgasmias son cosas que tenemos que revisar con mucho cuidado para ver qué es el origen, qué es la causa. Pero ahí sí, esto no es por razones psicológicas, es por razones puramente neurofisiológicas que algunas mujeres durante el embarazo se sienten más a gusto, disfrutan más fácilmente, los orgasmos les vienen con más facilidad, tienen más apetito sexual que en otras épocas de su vida y que la respuesta a caricias eróticas, a estímulos sexuales efectivos, les resulta mucho más sencillo. Tal vez alguna caricia que en algún momento hubiera dicho, bueno, eso ni me suma ni me resta, o eso no me hace ni cosquillas, resulta que es un tipo de caricia que en este momento sí empieza a disfrutar y sí le excita. Entonces, el segundo trimestre del embarazo, digamos, de ahí en adelante, eso se tiende a mantener. Cuando no sucede, vamos a ver, el embarazo no nos vacuna contra todas las demás vicisitudes que sufrimos durante la vida. O sea, obviamente no es lo mismo como vamos a responder, pues puede ser que tu cuerpo responda así, pero si estás en una situación de pareja en la cual te sientes resentida, te sientes tensa, te sientes exigida, te sientes no comprendida, que obviamente, pues puede ser que esas características no las estés viviendo como las hubieras vivido si te hubieras sentido en una situación eh, eh, mm, más gratificante, digamos. Entonces, el apetito sexual disminuye un poquitito durante la primera semana. La forma de erotizarse se puede facilitar de la primera semana, por Dios, el primer trimestre. Durante el segundo trimestre, más bien, eh, la respuesta erótica tiende a ser más sencilla. En el menor de los casos se recupera, o sea, tenemos un apetito sexual como el que teníamos antes de quedar embarazadas y en la mayoría aumenta más bien. Y eso se tiende a mantener ya desde el cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno mes. Este, eh, Incluso se mantiene hasta poquito antes del embarazo. Perdón, un poquito antes del parto. Bueno, les decía hace un ratito que cuando se pierde el apetito básicamente es por razones, no por un efecto hormonal directo del embarazo, sino por las molestias. Básicamente son los achaques los que pueden hacer que perdamos el apetito sexual. Aún mujeres que no tienen muchos achaques notan una pequeña disminución, pero que se tiende a recuperar después del segundo trimestre. Respecto a las dudas de si cierto tipo de actividad sexual puede ocasionar daño al bebé, aquí hay varias cosas.
Como el apetito sexual aumenta y es posible que los dos tengan disposición a tener relaciones, siempre recordéis, es importante tener en cuenta que no necesariamente cuando estamos hablando de sexo, no siempre estamos hablando de una penetración. ¿Sí? Entonces, eventualmente, lo único a lo que a veces en ciertas situaciones tenemos que tenerle un poquitito de cuidado es a la penetración, pero las caricias que puedes recibir en el clítoris, las caricias que te puede dar tu pareja, las que te puedas producir tú misma tocando tu propio clítoris mientras él te penetra, todas estas cosas no van a ocasionar ningún daño. Y vean ustedes, la penetración tampoco. O sea, la idea de que eventualmente el movimiento o el empuje, digamos, la forma en la que empuja el pene dentro de la vagina puede de alguna manera afectar en algo al bebé, realmente no tiene el más mínimo fundamento. Vean ustedes qué largo está el bebé de donde se da toda la actividad sexual. Sí, vamos a ver, eh, el cursor se ve bien, la flechita que estoy mostrando aquí, ¿se ve bien? Bueno, este, en todo caso, ya lo que es puramente la penetración se va a producir acá, aquí es, digamos, esto es lo que es el canal vaginal, aquí tenemos la vejiga, la uretra, el clítoris está como situado como hacia acá, el ano, ok, vean ustedes que donde entra donde entra el pene, realmente es muy lejos, muy lejos de donde está, o sea, es en la vagina. La vagina es la que tiene básicamente pues sensibilidad de placer y eh, el pene normalmente no golpea el cuello del útero. El útero está totalmente aparte, o sea, está pegadito a la vagina, pero al fondo de la vagina. Y entre donde está el bebé y la parte donde se está dando, digamos, toda la actividad que es sexual, está todo el cuello del útero, un tapón de moco cervical y está la membranita. O sea, nada de lo que hagamos en la actividad sexual va a lastimar el bebé, ni va a producir infecciones, ni le va a maltratar, ni va a producir ningún tipo de riesgo para el embarazo. Eh, a veces se habla un poquitito de las posiciones, pero la verdad es que el asunto de las posiciones es muy sencillo. Lo que no podemos hacer es presionar la pancita de la mamá. Realmente eh, eh, son pocas las cosas que debemos evitar. Básicamente, cualquier intento de una actividad sexual que implique él encima de ella o ella acostada sobre él o de pie uno frente al otro, obviamente no va a ser posible. Cualquier posición que implica, la más sencilla es que sea ella sentadita enfrente de él o ella sentadita dándole la espalda de él o en cucharitas, o sea, él ubicado detrás de ella y que el pene entre por la vagina, o si ella está de rodillas y él ubicado detrás de ella, pues también pueden ser posiciones muy placenteras para la penetración. Acordémonos, penetración y sexo no son sinónimos. O sea, para, para lo que es, si ella se siente más cómoda acostadita boca arriba, todo lo que le podamos hacer al clítoris con los dedos de él, con la lengua de él, con juguetitos que les guste utilizar juntos o con lo que sea, con lo que se sientan a gusto. eh, eh, no va a generar ningún problema. Lo único que tenemos que evitar son las posiciones que pueden apretar la pancita de la mamá. Hay muy pocas situaciones en las cuales tener relaciones sexuales con penetración puede ser peligroso para el embarazo, para el bebé. ¿Okay? No son cosas, o sea, no es el embarazo en sí, sino problemas, digamos, situaciones que se presentaron. O sea, solo si se presentan estas situaciones que realmente son patológicas, son anormales, se debe de tener la actividad sexual. Una es un problema que se llama placenta previa. Se supone que la placenta no es solo la membranita, no, la placenta es toda la membranita que recubre, digamos que está alrededor del bebé, donde se acumula el líquido amniótico, está el cordoncito y toda esta parte que se pega a las paredes del útero, que es por donde de alguna manera pues, el bebé absorbe la sangre que pueda aportar la mamá. ¿Sí? Aquí es donde se filtra para que quede solo sangre del bebé en medio. Esta estructura de aquí
esta es la forma normal que debería tener. Si está ubicada aquí, tapando el cuellito del útero, esto es peligroso porque si el útero desciende, se va a producir va a producir un sangrado. Normalmente tiende a ser una hemorragia gravísima. Mucho ojo, no es una hemorragia producida por las relaciones sexuales, no. La mujer que tiene para la placenta previa, aunque no tenga relaciones sexuales, tiene riesgo de sangrado. ¿Eh? Y si está más pegadito aquí, ya está totalmente tapando el cuello de la matriz, casi que en el momento en el que empiece la labor de parto, se va a presentar un sangrado, un sangrado que es muy abundante, es una emergencia realmente muy importante. O sea, si hay una cosa de estas, pues obviamente la actividad sexual se debe de tener porque ahí sí, la actividad sexual, pues por este tipo de situación puede facilitar que haya sangrado. Y puedo decírselo así fácilmente. Cualquier situación que produzca sangrado en una mujer embarazadita, sí sería razón para quitar la actividad sexual, ya sea, ya sea porque hay una placenta previa o ya sea porque hay una amenaza de aborto al principio del embarazo, cualquier cosa en la que se está produciendo sangrado, la actividad sexual se debe de detener. Esto, esto que les estoy mostrando, el ginecólogo lo va a poder diagnosticar con el ultrasonido. Entonces se les va a decir si eventualmente pues lo que produce el sangradito es algo transitorio, después de un tiempito ustedes pueden recuperar su actividad sexual, o si de veras es una persona que está como esto de aquí, que está totalmente tapado y que está, mira, mi momento que es que cualquier esfuerzo, que cualquier cosa lo puede hacer sangrar. Ya una persona que está así es de las poquitas a las que el ginecólogo les va a decir, mira, Andy, ustedes tienen que detener toda actividad sexual desde aquí hasta que ese bebé salga, ¿verdad? Hasta que termine el embarazo. Otra razón para detener la actividad sexual durante el embarazo es la ruptura de membranas, o sea, donde lo que popularmente llamamos que se rompió la fuente, o sea, donde se rompe la membranita, que es la que protege al bebé, ahí se queda vía abierta para que las bacterias que ingresen a la vagina entren directamente donde está el útero. La ruptura temprana, o sea, que se rompa la fuente es lo normal ya cuando vas a tener el parto, ¿verdad? Si ya estabas en el momento del parto y, o cerquita del parto se rompiera fuente, es que ya está cerquita, ¿verdad? Pero si hay ruptura prematura, o sea, si no estaba cerca de la labor de parto y se rompió la membranita, ahí sí, de ahí el ginecólogo va a hacer lo posible porque el parto termine lo antes posible o tomar medidas, hacer una cesárea o inducir las contracciones, lo que él necesite hacer para que ese bebé no se quede ahí en un medio en donde se puede infectar. Se produce una cosa que se llama coriomiolitis, que es grave para el bebé, y puede ser grave para la mamá también. Eh, entonces, se rompió la fuente, se detiene la actividad sexual. Y otra es las situaciones que produzcan contracciones uterinas. Vamos a ver, existe una cosa que se llama, el nombre no importa tanto, el reflejo de Ferguson. eh, la, el, Cualquier cosa que estimule el cuello del útero puede favorecer contracciones uterinas, pero las contracciones que se favorecen son leves. De hecho, durante la actividad sexual, durante el embarazo, hay por razones hormonales y por razones neurológicas, hay algunas contracciones leves del útero, esas no hacen daño, esas no te van a producir una amenaza de parto prematuro o no te van a producir una amenaza de aborto tampoco. Las contracciones que se producen, la verdad es que la mamá, en el útero, la mamá ni siquiera las va a percibir y eventualmente pueden ayudar a fortalecer el útero para la labor que se viene unos meses más adelante, o pueden ayudar de todas formas a acomodar un poquitito la cabecita del bebé acomodarse en el canal de parto. Entonces, eso sí, si ya por otra razón se produjo una amenaza de parto prematuro, o sea, que estamos ante una mamá que lo que tiene son 32, 33 semanas y está teniendo contracciones fuertes, eso es una razón para quitar todo tipo de actividad sexual, porque la actividad sexual lo puede empeorar. De ahí, unas palabritas más. Hay algunos cambios hormonales que se producen, pero la verdad es que todos son como pura fisiología que tiende a ser muy favorable.
como la actividad sexual tiende a producir endorfinas, dopamina, oxitocina, que son hormonas que tienen que ver con afecto, con bienestar, con sentimientos agradables, con placer, son todos, o sea, todas las sustancias que el cuerpo de la mujer produce durante la actividad sexual que le resulte placentera, son sustancias que van a favorecer el desarrollo del fetito, son desarrollos que van a beneficiar a tu bebé, o sea, eso es no solo el embrioncito, sino toda la vida, o sea, son sustancias que procuramos producir. Por eso las cosas que nos producen placer o las cosas que nos producen bienestar, como por ejemplo el éxito, la paz, las caricias, el ejercicio físico, son sustancias, son actividades que nos producen este tipo de sustancias. Y una palabrita más respecto a, aquí sí hay una situación, ya cuando el bebé ha nacido, es importante que siempre entendamos la maternidad y la paternidad como una labor de dos, no como algo que necesariamente tiene que recaer solo sobre ella. La verdad es que el que los hombres nos involucremos, que la levantadita a las 3 de la mañana no le toque solo a ella, sino que la compartamos y que los roles eventualmente sea algo que podamos compartir, termina siendo intensamente placentero, une mucho a la pareja y favorece mucho el vínculo entre nosotros los hombres con ese bebé también. ¿Eh? Y ahí y aquí hay una cosa importante. Por razones un poco vivenciales y un poco hormonales, las mujeres sí pierden un poco del apetito sexual, bastante del apetito sexual durante el primer año, sobre todo cuando están dando de mamar. ¿Eh? Entonces, que inmediatamente después de que nació el bebé, ella haya notado una disminución en el apetito sexual es totalmente normal. No significa necesariamente que tienes una disfunción. Normalmente, ya después de unos cuantos meses, alrededor de 8, 10, 12 meses, las mujeres van recuperando el apetito sexual y de ahí en adelante pues puede ser que tengamos una vida, reconstruir una vida erótica parecida como la que teníamos antes. Uh, Aquí lo que es importante es no presionar y más bien cultivar que haya abundantes caricias no eróticas, porque las necesidades de abrazo, de un masajito, de besos, de dormirnos abrazados y de ese tipo de cosas realmente no disminuyen en ese momento. Lo que puede ser que no haya es una respuesta erótica, pero la respuesta afectiva sí se cuida y cultivarla durante todo ese tiempito en que tal vez nuestra vida erótica no está muy activa porque ella no reacciona con la misma facilidad con la que reaccionaba cuando tenía 4 o 5 meses de embarazo, pues el que haya otras formas de empatía y de caricias y de comprensión, obviamente favorece mucho que pasados estos meses, pues podamos retomar nuestra actividad sexual y nos sintamos muy bien. Pero ahí sí, o sea, durante el momento en el que una mujer está dando de mamar, su hipófisis produce mucho de una hormona que se llama prolactina, que es la que estimula a las mamas a producir leche, pero esa misma prolactina tiene un efecto inhibitorio sobre la conducta sexual, sobre todo sobre el apetito sexual y sobre la respuesta de excitación. Entonces, eh, digamos, el temor de algunos varones que dicen, bueno, pero hey, es que ahora solo le pones atención a tu bebé y a mí me tenés botado. No, no, no. Bueno, hey, eventualmente yo creo que esto podemos compensarlo con otras actividades que hagamos juntos, que incluyan al bebé o que impliquen pues que el bebé se quede dormidito para que nosotros podamos jugar, aunque el juego no sea erótico. Y yo creo que todos los hombres tenemos que hacernos a la idea de, como nosotros no fuimos los que nos pegamos la pujada del siglo, que fue solo ella, todos los hombres tenemos que hacernos a la idea de que pues recién parida, que ese primer año de la vida del bebé, pues posiblemente no va a ser la parte más erótica de nuestras vidas. Eso lo retomamos más adelante y cultivamos el vínculo para que el vínculo siempre sea una cosa linda de aquí hasta todo el tiempo que Diosito nos permite estar juntos. Es todo lo que tengo que decir. Perfectísimo, doctor. Bueno, el mensaje de verdad que fue clarito, a veces, ¿verdad? Se enreda uno mucho en esos primeros meses y como dice usted, hay tiempo para todo.
Sí, a veces nos malinterpretábamos, a veces pensábamos que yo qué sé, que es conmigo la cosa, o es que está resentida, o es que ya no le gusto. Hay que poder hablarlo, ¿verdad? Hay que poder hablarlo y entender lo que la otra persona está viviendo con un poco de empatía. Exacto, la comunicación ante todo, ¿verdad? Sí, Bueno, doctor, de verdad agradecerle muchísimo el ratito. Yo nada más le quiero recordar a todos los asistentes que esta charla se va a subir al canal de YouTube de Hospital Clínica Bíblica, así que ustedes podrán, ¿verdad? Repasarlo, si les quedó alguna dudita, volver a verlo. Y sobre todo, yo creo que podría verse, ¿verdad?, en pareja, para de una vez ir preparados a que vienen cambios, pero que juntos, ¿verdad?, se pueda afrontar de una mejor forma. Así que, doctor, muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, ahí lo estaremos llamando para algún otro tema en los próximos meses. Muchísimas gracias. muchísimo gusto, de veras, gracias más bien por la invitación. Y gracias a Bien, ustedes todos por escucharme. gracias. Muchas gracias. Feliz tarde para todos.